Hola, soy Petrolina Exploradora y estoy aquí para contarles qué es el petróleo y para qué sirve. Mi papá me lo explicó todo y ahora me dedico a informárselo a otras personas. Él se siente orgulloso de trabajar en Ecopetrol y de que todos sepamos cómo se extrae el petróleo de la tierra y cómo lo utilizamos para vivir mejor. Pero, ¿qué quiere decir la palabra petróleo? Petróleo significa aceite de piedra y ya veremos por qué. El petróleo es una sustancia aceitosa, generalmente de color oscuro, a la que se le llama hidrocarburo. ¿Por qué se le llama hidrocarburo, papi? Porque está compuesto de hidrógeno y carbono, dos elementos químicos que hay en la naturaleza. Esa es la voz de mi papá. Verás, el origen del petróleo es de tipo orgánico y sedimentario. Hace millones de años, materia orgánica compuesta por desechos de animales prehistóricos, plantas y seres vivos acuáticos, tanto grandes como microscópicos, se depositó en el fondo de los grandes lagos y mares. Junto a esta materia orgánica se formaban mantos sedimentarios, que son grandes grupos de materiales como arenas, arcillas, barro y otros elementos que eran arrastrados por los ríos y el viento. Luego, en el interior de la Tierra y debido a la presión y a las altas temperaturas, se produjo la descomposición de enormes cantidades de esta materia orgánica que se convirtieron en aceite y gas. Así, entre esos mantos sedimentarios se llevó a cabo el fenómeno natural que dio lugar a la creación del petróleo y el gas natural. Y eso ocurrió hace millones de años, cuando existían los dinosaurios. Esta es una esponja, las conocen, ¿verdad? Allá abajo, muy abajo, hay grandes cantidades de rocas porosas, como las areniscas y las calizas, parecidas a las esponjas, llenas de huequitos o poros. Al igual que el agua ocupa los poros de una esponja, el petróleo ocupa los huequitos de las rocas porosas. ¿Quedó claro, no? En esos poros es donde se encuentra el petróleo, sea líquido o gaseoso. ¿Ya ven por qué el petróleo significa aceite de piedra? Para encontrar petróleo, lo primero que se debe hacer es buscarlo, pero como no nos está esperando en cualquier lugar para sacarlo, hay que estudiar los suelos y localizar e identificar aquellos en donde es posible que lo hagan. Un buen depósito de petróleo o... ¿cómo es que lo llamas tú, papi? Yacimiento de petróleo. ¡Eso! Un buen yacimiento de petróleo es aquel en donde los mantos de rocas sedimentarias estén sellados por rocas impermeables, que no permitan que se salga el líquido. En otras palabras, donde el petróleo se quede ahí atrapado, como si cayera en una trampa. Por eso, a esto se le llama trampa. Pero, aunque no lo crean, en la actualidad, una de las formas para encontrar esos suelos es desde el aire. Ahora les cuento. El planeta está conformado por distintas capas subterráneas llamadas formaciones y están debidamente identificadas por edad, nombre y tipo del material rocoso del cual se formaron. Esto ayuda a identificar los mantos que contienen las esperadas rocas sedimentarias. Las zonas en donde se supone están las áreas sedimentarias que pueden contener hidrocarburo se llaman cuencas sedimentarias. En nuestro país hay 18 de estas cuencas distribuidas en un área de 1.036.000 kilómetros cuadrados. Algunas de estas cuencas se han encontrado desde el aire, aunque normalmente se hace por medio de estudios que se complementan unos con otros para formar el rompecabezas de la geología de la Tierra. En estos tiempos modernos, el petróleo se busca a través de fotos o imágenes enviadas por satélite, avión o radar, de una región previamente establecida. Así Los geólogos, Petrolina, los geólogos. Eso, los geólogos. Así los geólogos, que son los que estudian la composición de la Tierra, pueden hacer mapas de los terrenos con información como tipo de vegetación, topografía, corrientes de agua, tipos de rocas, fallas geológicas, anomalías térmicas, etcétera, 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 que luego van a confirmar personalmente tomando muestras del terreno escogido. Mi papá dice que con estos estudios
se puede saber si la zona analizada tiene bastante petróleo o no, y si vale la pena sacarlo. Sí, señora. Y aquí llegamos al paso más importante en la exploración, que es la sísmica. La sísmica es lo que permite conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo, creando ondas sonoras artificiales mediante el accionar de pequeñas cantidades de un material especial llamado sismigel, que se ubica en pequeños pozos a una profundidad entre 5 y 10 metros. Las ondas generadas se propagan al interior del subsuelo y a medida que chocan con las distintas capas de la tierra, se producen pequeños ecos que viajan a la superficie y son percibidos por unos aparatos de alta sensibilidad llamados geófonos, que permiten que equipos especiales de cómputo vayan dibujando el interior de la Tierra. Toda esta información es recogida y estudiada por los expertos de Ecopetrol, donde se establece qué áreas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos, cuánto hidrocarburo puede haber y dónde se deben perforar los pozos exploratorios para confirmarlo. Pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer para saber si en un terreno analizado hay petróleo? Correcto, hay que hacer un hueco, o como los llaman los compañeros de mi papito, perforar un pozo. Y ese primer pozo que se hace en un lugar inexplorado se denomina pozo exploratorio. ¿Y cuánto tiempo pueden durar perforando el pozo? Eso depende de qué tan profundo lo vayan a hacer y de qué tan duro es el terreno que se va a atravesar. Pero para que tengan una idea, pueden demorar entre 2 meses y 1 año. Bastante, ¿no? ¿Y qué profundidad alcanzan los pozos? Por lo menos en Colombia, la profundidad de un pozo puede estar normalmente entre 2.000 y 25.000 pies, dependiendo de la región y de la profundidad a la cual se va a trabajar. Sigue tú, papi. Muchas gracias, querida. Ahora bien, para abrir un pozo se necesita de un equipo de perforación como este, compuesto de la torre de perforación, la tubería, las brocas, el malacate, el sistema de lodos, el sistema de cementación y los motores. La torre de perforación, a la que también llamamos taladro, es una gran estructura metálica en la que se concentra prácticamente todo el trabajo de perforación. La tubería la conforman los tubos de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Las brocas son las que perforan el subsuelo y permiten la apertura del pozo. El malacate es la unidad que enrolla y desenrolla el cable de acero con el cual se bajan y se suben los tubos de perforación. El sistema de lodos es el que prepara, almacena, bombea, inyecta y circula permanentemente un lodo de perforación que lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va perforando. El sistema de cementación es el que prepara e inyecta un cemento especial con el cual se pegan a las paredes del pozo tubos de acero que componen el revestimiento del mismo. Y por último, los motores, que son los que imprimen la fuerza que requiere todo el proceso de perforación. La perforación se realiza en forma de flecha o cono largo, es decir, más ancho a nivel del suelo y cada vez más angosto hacia abajo. De esta manera se impide que el pozo se debilite y de que haya derrumbe. A medida que se avanza en el pozo, se deben utilizar brocas y tuberías más pequeñas. Esta es una broca. Mientras la empujan hacia abajo, ella va girando a gran velocidad y arañando las capas subterráneas, como si tuviera garras. Cuando la perforación llega y atraviesa las formaciones donde se supone se encuentra el petróleo, este último tramo de la tubería de revestimiento se fija con cemento al fondo del pozo. Al terminar la perforación, el pozo queda entubado desde arriba hasta el fondo, lo que facilitará después la extracción del petróleo en la etapa de producción. Papi, pasemos al tema que a mí me parece más emocionante, la extracción o producción del petróleo, o como lo quieras llamar. Estoy de acuerdo contigo, Petrolina. Vimos hace un rato que cuando la perforación llega y atraviesa las formaciones donde hay petróleo, ese último tramo de la tubería de revestimiento se fija al fondo del pozo con cemento, ¿cierto?
cierto. Pues bien, para poner a producir al pozo, se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo entonces fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería angosta. ¿Y el petróleo sube solo? Sube solo si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo como el gas y el agua. Pero si no tiene energía propia, se utilizan otros métodos de extracción. El más usado y conocido es el balancino machín. Ah, sí, ese es muy divertido porque parece un pájaro gigante que no para de comer. Efectivamente, ese aparato, mediante un balanceo permanente, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. Como cuando chupamos un líquido a través de un pitillo. ¡Correcto! Una vez recuperado el petróleo, se limpia de impurezas como sedimentos, agua y gas natural, y después se envía a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos, que lo transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ya vimos el origen del petróleo, la exploración y pasamos por la perforación y la producción. Ahora hablaremos de su transporte y refinación. ¿Se han preguntado cómo se puede llevar tanto líquido a algún sitio rápidamente? ¿Cómo llegan las refinerías y a los demás países? Pues como por entre un tubo. Eso fue lo que me dijo mi papá cuando me lo explicó y no le creí porque pensaba que me estaba tomando del pelo. Pero sí, por entre un tubo. Luego del descubrimiento y producción de un yacimiento, el siguiente paso es el traslado del petróleo hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque, con destino a la exportación, mediante la construcción de un oleoducto. Un oleoducto lo conforma la unión de cientos de tubos de acero a lo largo de un trayecto determinado, desde el campo productor hasta el punto de refinación o de embarque. Estas líneas de acero pueden ir aéreas en puentes colgantes y sobre la superficie o bajo la tierra, y atraviesan la más variada topografía. En Colombia generalmente van enterradas entre 1,20 a 2 metros de profundidad. Y para que el petróleo pueda subir y bajar todas esas montañas por donde el oleoducto debe pasar, unas estaciones de bombeo puestas en diferentes sitios ayudan a impulsar el líquido hacia adelante. El gas natural, que se explota y produce de la misma forma que el petróleo, se transporta de la misma manera, pero en este caso la tubería se llama gasoducto. Los oleoductos que llegan a los puertos de exportación dejan el petróleo en unos barcos gigantes llamados buque-tanques, dotados de enormes compartimientos y sistemas especialmente diseñados para el transporte del crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado. Son el medio de transporte más utilizado para el comercio mundial del petróleo, pues su capacidad alcanza los cientos de miles de barriles e incluso millones. Pero papi, espera, ya enviaste el petróleo a otros países y todavía no hemos hablado de su proceso de refinación. Bueno. Una refinería es un enorme conjunto industrial de numerosas torres, unidades, equipos y tuberías, donde ese petróleo crudo se somete a variados procesos físicos y químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad de componentes que contiene. Tantos que de él se pueden obtener más de 2.000 productos, imagínate. Estos productos se llaman derivados y están clasificados en dos tipos: los combustibles como la gasolina, el ACPM, etc. y los petroquímicos como el polietileno, que sirve para hacer bolsas plásticas y envases. En Colombia hay dos grandes refinerías. ¿Alguien sabe dónde quedan? Muy bien. El complejo industrial de Barranca Bermeja en Santander y la refinería de Cartagena en la capital del departamento de Bolívar. Una refinería funciona de la siguiente manera. Primero, el crudo pasa por un horno donde se cocina a temperaturas de hasta 400 grados centígrados que lo convierten en vapor. ¡Uy, qué calor!
Este vapor entra después por la parte inferior de unas torres que están divididas en su interior por unas bandejas que tienen temperaturas diferentes. A medida que esos vapores suben por la torre, pierden calor y se enfrían, quedando unos componentes en unas bandejas y otros en otras. Cada bandeja está conectada con un ducto por el que se recogen las distintas corrientes que se separaron en esta etapa. Como pueden ver, de abajo hacia arriba se han obtenido en su orden gasóleos, ACPM, queroseno, turbocina, nafta y gases ricos en butano y propano. Algunos de estos, como la turbocina, queroseno y ACPM, son productos ya finales. Las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos procesos, al final de los cuales se obtendrán otros derivados del petróleo. Con la cantidad de productos derivados del petróleo y su utilización, podremos darnos cuenta de la importancia del petróleo, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Gasolina motor corriente y extra para vehículos de combustión interna. Turbocombustible o turbocina, gasolina para aviones jet, gasolina de avión, para aviones con motor de combustible interna, ACPM o diésel de uso común en camiones y buses y queroseno, se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Y además, gas propano o GLP, que se utiliza como combustible doméstico e industrial, combustóleo o fuel oil, combustible pesado para hornos y calderas industriales, y por último, asfaltos para pavimentar calles y carreteras. Además, productos petroquímicos para la producción de aceites lubricantes, velas, ceras para pisos, fósforos, papel parafinado y vaselinas, plástico y negro de humo utilizado en la industria de llantas. También sales metálicas que se aplican en la industria de pinturas, resinas, poliéster, detergentes, tensoactivos y fungicidas. Materia prima para producción de nylon y disolventes en la fabricación de pinturas, resinas, adhesivos, pegantes, thinner y tintas y otros. Papi, ¿qué cantidad de cosas las que se pueden hacer con el petróleo? Es cierto, son muchas cosas que no son fáciles de hacer. Por eso la gente que trabaja en Ecopetrol tiene mucha experiencia y conocimiento para lograrlo. Además, en Piedecuesta, en el departamento de Santander, Ecopetrol tiene un centro de investigación y desarrollo tecnológico, el único que hay en el país y uno de los 4 más importantes que hay en toda América Latina. Es el Instituto Colombiano del Petróleo. ¿Y allá qué hacen? Trabajar de la mano con quienes buscan, extraen, transportan y refinan el petróleo. Allí, en medio de laboratorios y equipos, se encuentran unos expertos que estudian las rocas y suelos para ayudar a encontrar y producir el petróleo. Otros, que con sus pruebas y ensayos, ayudan a transportar mejor y mayor cantidad de petróleo por los oleoductos y a mejorar la calidad de los productos que salen de la refinería. Y otros, que están todo el tiempo cuidando el funcionamiento de las instalaciones y el medio ambiente. En este instituto la creatividad es el principal recurso para poder aprender y enseñar, crear y aplicar tecnología en todas las tareas que se necesitan para aprovechar al máximo el petróleo en Colombia. ¡Increíble! Debemos reconocer las ventajas y beneficios que representan en nuestra vida diaria el petróleo y sus derivados. Todo sería distinto sin ellos. ¿Cierto que sí es importante el petróleo? ¿Cierto? ¿Cierto que es muy difícil extraerlo? ¡Cierto! Entonces, todos debemos poner nuestro granito de arena para cuidarlo y proteger la industria que lo produce, pero sobre todo a nuestra propia empresa, Ecopetrol, patrimonio de los colombianos, orgullo de mi papá, futuro mío y de mi país.